Muy buenos días. Dios derrame su rica bendición a cada uno de los hermanos que están conectados en diferentes partes del mundo, en este grupo Entendidos en los Tiempos. Ya pasamos los 30 días de oración y preparación para nuestra gran celebración del 22 de octubre. Para el pueblo adventista tiene que ser una fecha súper especial porque recordamos los 178 años de gracia en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Estamos en la hora solemne del Yom Kippur celestial, del juicio celestial, y por eso anhelamos que todos entremos por la gracia del Señor, por los méritos de Cristo, al lugar santísimo, para que acompañemos a nuestro gran sumo pontífice en su obra ministerial de intercesión, en la obra de borrar nuestros pecados, para que el Señor pueda venir pronto por nosotros. Y les decía que ya pasamos el día 30, creo que es el 33 o 34 del día de hoy, y seguimos en el estudio hermoso de el escrito del pastor J.N. Lockwood, el gran movimiento adventista. Mis amados, yo anhelo que pronto tengamos en físico este libro para poderlo disfrutar. Yo lo tengo copiado y anhelo tenerlo eh, en su forma física, el original. Yo quisiera hacer una invitación a los hermanos que nos unamos a esta obra de reproducir. Dejemos que el pastor Lockwood corre de aquí para allá, dijo la señora White. Así de que nosotros queremos que la obra de este pastor pionero de nuestra iglesia sea la mayor bendición para nuestros hogares. Hagamos provisión para que podamos comprar estos libros y que de nuestro dinero también coloquemos recursos para que no se impriman 1000 solamente, ojalá fueran centenares de miles que se pudieran reproducir y pudiéramos tenerlos y compartir con nuestros hermanos, porque hay tremenda escasez de la palabra en estos días. Estamos como en el tiempo que se relata del profeta Daniel, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había palabra de Jehová. Así de que, amados hermanos, en esta mañana vamos a terminar la segunda parte del capítulo 20. El capítulo 20 de el gran movimiento adventista, los sacrificios en la obra temprana. Ya nuestro hermano More Dixon Hill ayer nos compartió la primera parte y hoy vamos a terminar con este maravilloso recuento histórico. Y amados, yo cuando lo estudiaba pensaba, oh, cuánto nos falta de ese amor y de esa entrega en estos días. Pero como les decía hace un momento, en nuestras iglesias es preocupante cómo falta la palabra de Jehová, cómo falta la verdad presente para este tiempo. Tenemos algunas campañas por esta parte del distrito y bueno, no sé si en todas partes sucede lo mismo, pero yo anhelo que pase este tiempo y poder compartir verdad presente, porque nuestros sermones tristemente se han convertido en sermones evangélicos. Y cuando uno se levanta para predicar lo que el Señor quiere que en este tiempo se predique, porque el Señor dio una orden clara en el capítulo 10 de Apocalipsis: ve y predica, ve y profetiza de nuevo. Esa es la orden que el Señor nos dio para la iglesia, salida de la profecía, basada en la profecía y viviendo en la profecía.
Así de que yo quiero invitarles, hermanos, que ustedes, los que tengan la oportunidad de tener predicación en el púlpito, se preocupen por dar el alimento a la iglesia a tiempo. Y como dijera el apóstol Pablo, afuera de tiempo también. Eh, Porque necesitamos volver a nuestras raíces, necesitamos volver a lo que el Señor nos encomendó, la predicación para este tiempo del fin, para ubicarnos en tiempo y espacio, en qué lugar estamos como iglesia y como hermanos en la fe. El relato que nos habla del pastor Longborough acerca de los hermanos, y yo doy gloria al Señor, doy gracias al Señor, porque estos hermanos, saben, hermanos, amados, ellos nos amaron a nosotros. Todos los sacrificios que ellos hicieron, todo lo que ellos hicieron, fue por amor a nosotros. Ellos hicieron demasiado por que hoy nosotros tengamos la verdad para que nosotros no la menospreciemos. En el primer número de la Review Herald, impreso en Rochester el 6 de mayo de 1852, hablando de la mudanza de la familia White de Saratoga a Rochester, el pastor White expresó lo siguiente: los hermanos han provisto recursos para sostener el periódico más allá de nuestras expectativas, y aunque nuestros gastos de mudanza de Saratoga Springs y para comenzar el periódico en esta ciudad han sido considerables, estamos libres de deudas. Yo pensaba cuando leía esto, qué hermoso sería que pudiéramos decir en este momento del proyecto de la reproducción del libro de Pastor Lockborough, el gran movimiento adventista, dijéramos, ya estamos libres de deuda, no tenemos nada y tenemos mucho más recursos, y no solamente para este libro, sino para muchos más que debemos estar nosotros reproduciendo, estudiando, compartiendo. Sería maravilloso. Los hermanos han provisto todos los recursos, podríamos decir en este momento, sería maravilloso. Pero bueno, el Señor está tocando los corazones y está haciendo sentir que somos parte de este gran movimiento que debe trastornar al mundo, y no debemos, como decía el pastor hace un momento, no debemos ser trastornados por el mundo, sino trastornemos al mundo de forma positiva, diciendo que Cristo viene y que esto se acabó. El tiempo de gracia se nos acabó, mis amados hermanos. Los sacrificios de los obreros. Los hermanos Belden y Stowell es un ejemplo para nosotros hoy, porque ellos trabajaban en la página impresa, y aunque tenía necesidades, amados, aquí narra el pastor Lockborough que ellos escasamente recibían una suma insignificante para sobrevivir, no era ni siquiera para vivir cómodamente, para sobrevivir. Escasamente pedían para su comida y para lo que tenía que ver con los gastos de vivienda. Y ellos eran felices trabajando, pensando en las almas que llegarían a los pies del Señor. No pensaban en su comodidad, sino pensaban en que almas debían llegar a los pies de Cristo para que recibieran la salvación. Otros ocupados en las mismas obras, en la misma obra, no han recibido más de lo que recibieron ellos. Ciertamente será un placer para todos los amigos de la verdad presente ayudar a cubrir el déficit de los ingresos para que los que han trabajado tanto en publicar la Review Herald, especialmente en nuestra ausencia, decía el pastor White, en medio de enfermedad, puedan tener un apoyo cómodo.
Hay hermanos que hoy día trabajan en la obra del Señor. Y no sé, en cada una de las congregaciones de ustedes, hay hermanos que trabajan por el Señor y no tienen recursos suficientes. Y sería bueno que nosotros pudiéramos colocar un granito de arena en el bienestar de ellos, darles un apoyo económico o de alguna manera en especie para que ellos puedan trabajar. Así como allá en el tiempo de nuestros pioneros, había gente que se interesaba y daba su amor y su tiempo por la causa. Hoy también hay algunos hermanos y nosotros debemos apoyar a que estos hermanos tengan los recursos para trabajar en la obra del Señor. Eh, También tenemos el caso, a ver, eh, de que hermanos, por causa de esta entrega y de este amor, habla el pastor que en Rochester, New York, eh, en el verano de 1852, cuando la obra de las publicaciones se había iniciado, bien en Rochester, el pastor White y su esposa hicieron un viaje de 3 meses con un carruaje y caballos hasta un lugar tan al este como Bangor, Maine. Celebraron reuniones y visitaron a observadores del sábado esparcidos en el camino. Antes de su regreso, comenzando el 26 de septiembre, el pastor J.N. Andrews dio una serie de discursos en la avenida Hub 124. En esa ocasión, 8 adventistas del primer día aceptaron la verdad presente, siendo el autor de estas líneas uno de ellos. O sea, este es el testimonio de uno de nuestros hermanos que en esta ocasión se convirtió a la fe adventista, abrazó el mensaje de la segunda venida y empezó también a observar los mandamientos del Señor. Porque recordamos nuevamente que en el movimiento adventista inicialmente no observaba el Santo Sábado del Señor hasta que el Señor envió una mensajera para que les hablara acerca del sábado. Elizabeth Preston, si no estoy mal, era bautista del séptimo día y entonces ella fue la que por primera vez llevó esta grata noticia y luego la señora White fue confirmada en visión por el Dios nuestro poderoso del cielo y ella vio cómo el santo sábado tenía un áurea especial en los 10 mandamientos y fue cuando la iglesia entonces en pleno el movimiento adventista adoptó como culto especial al Dios creador de todo lo que existe, el santo sábado del cual emana en su mandamiento una luz especial que ilumina al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Me llamó la atención este testimonio del hermano Oswald Stowell. Él trabajaba en la página impresa, era uno de los que trabajaban publicando la Ribbon Herald y otras revistas que circulaban de parte de los hermanos pioneros. Y cuenta que un viernes de noche, en octubre, el pastor White y su esposa llegaron a una casa en su viaje al este. Y al día siguiente, que era sábado, dice, los vimos por primera vez en la reunión sabática. En el tiempo de esa reunión, el hermano Stowell, Oswald, el impresor, estaba sufriendo un ataque muy severo de pleuresia. La pleuresia es una inflamación de la pleura, digamos por así decirlo, una tela que recubre los pulmones y este hermano tenía una afectación tan terrible que cada respiración que él tenía era un dolor, una agonía.
tan terrible, con fiebre, estaba tan mal que el doctor le dijo, no puedo hacer nada por él. Y durante el culto, el hermano Oswald estaba en una habitación contigua de este lugar, y mientras estaba allí, al finalizar la reunión, escuchó el tema que el pastor y la señora White tuvieron. Y al terminar la reunión, él pidió que por favor hubiera oración. Y entonces el pastor Logborough cuenta en este relato cómo fueron a la habitación y oraron por él. Y el pastor lo ungió con aceite en el nombre del Señor. Y yo decía, wow, o sea, qué hermoso fuera que nosotros tuviéramos la fe de estos pioneros, y debemos tenerla ya en este momento. Dice que al finalizar la oración, al abrir los ojos, vieron cómo el hermano Oswald estaba sentado en la cama, estaba golpeándose el pecho, tocándose, porque el Señor había obrado un milagro. Ni antes había terminado, cuando ya la sanación había sido realizada por nuestro Dios. Esto me llenó a mí de alegría, como el Señor contesta una oración tan rápido. Me acordé de Daniel, cuando el ángel viene y le dice que antes de que saliera de sus labios las palabras, ya el ángel había sido comisionado del cielo para responder a la oración. Amados, debemos regresar a esta fe especial, de convicción, de poder, porque el Dios que contestó esta oración es el mismo Dios nuestro el día de hoy. Así de que hagamos nuestros estos testimonios y creamos por la fe. Recordé, leí una parte del Espíritu de Profecía de cómo debemos orar por los enfermos. La señora White habla de que debemos tener una oración especial por los enfermos. Y en años pasados yo lo leí, y en esos días estábamos en la iglesia en una semana de oración, y una hermana pidió que oráramos por una persona que estaba muy mal, muy mal. Y recuerdo que en ese momento dije, Señor, yo quiero expresar las palabras de fe que he leído del Espíritu de Profecía. Y yo le oré al Señor con las mismas palabras que había leído. Y al otro día la hermana que había pedido la oración por una familiar dio su testimonio de cómo el Señor, y fue una cosa maravillosa, hermanos, el Señor a la misma hora que estábamos orando en la iglesia por esta persona, el Señor sanó a esta persona, y el testimonio fue algo que para mí fue un aliciente en mi vida espiritual. No es el poder de la persona, no, es la fe que a través de nosotros puede obrar, y el Señor puede contestar las oraciones. Ninguna persona puede sanar a otra persona, pero sí podemos interceder con una oración de fe, y dice la palabra del Señor que la oración de fe sanará al enfermo. Y esta fue una experiencia que me llamó la atención también del pastor White, cómo el Señor lo usó, y la oración de fe sanó al hermano Oswald. Pero en ese momento también narra el pastor Logborough que la señora White tuvo una visión. Entró en visión y estuvo por un tiempo allí recibiendo la visión. Y el pastor White le dijo a algunas personas que de pronto dudaban del ministerio profético de la señora White, que podían examinarla libremente, y todos concluyeron de que realmente ella estaba en una visión, no respiraba, como hablábamos en ocasiones anteriores, y ni tampoco tenía aliento, es decir, no respiraba, y cuando
hablaba ella, tampoco expelía aire por su boca. Y los hermanos que estaban allí fueron confirmados en la fe. Yo en momentos pensaba, bueno, ¿por qué el pastor White le decía que podían examinarla? Eh, Pensaba, ¿no era acaso como una especie de show? Y realmente lo que entendí era que la fe de los hermanos tenía que ser una fe tan sólida, no una fe ciega, una fe completa, una fe cabal en que realmente esta mujer, por débil que parecía y que fuera, era un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso nosotros hoy damos gloria al Señor que haya elegido a esta mujer de esta forma tan especial para que hoy nosotros tengamos esta bendición del don profético, para que nosotros lo estudiemos, lo ejercitemos, lo compartamos, tengamos la luz mayor del cielo a través de esta panorámica profética que el Señor ha tenido bien que llegue hasta nuestros días y que sea la mayor bendición para la iglesia adventista del séptimo día hasta el día de hoy. Y en esta ocasión, la señora White recibe una visión, una visión. Y al terminar la visión y salir de ella, la señora White dice, uno de nuestro grupo que no está acá, yo lo vi en esta visión. Y dice el relato que estaba de viaje. Esta persona estaba de viaje. Pero me llamó la atención las palabras que ella usa. O sea, ella era una mujer que realmente estaba conducida por el Espíritu Santo. Y la forma como habla de esta persona y se refiere a él me llamó bastante la atención. Dice, por lo tanto, no estaba presente en esta reunión y nunca había visto al pastor White, su esposa. Eh, Al relatar su visión, la señora White nos dijo, está hablando el pastor Lópero, entre otras cosas, lo que vio respecto a este hombre, que aunque viajaba y estaba fuera de casa, tenía mucho que decir acerca de la ley de Dios y del sábado, aunque al mismo tiempo estaba quebrantando uno de los mandamientos. Es decir, este hermano viajaba, compartía, daba testimonio, pero estaba en pecado. Ella dijo que era una persona con quien nunca se había encontrado, pero creía que lo vería en algún momento, ya que su caso se había presentado ante ella. Dios le dio en revelación lo que este hermano estaba haciendo. A pesar de esto, ninguno de nuestro grupo suponía que era algo con quienes estuviéramos relacionados. Unas 6 semanas después, relata, de esta visión, el hermano antes mencionado volvió de Michigan. Tan pronto como la señora White miró su rostro, ella dijo a una de las hermanas, este es el hombre que vi en la visión de quien les hablé. La señora White le relató la visión a este hombre en presencia de su esposa y varias personas y le dijo como como el profeta Natán le dijo a David, tú eres el hombre. Entonces, él hizo justo lo que Pablo dijo que debía ser una persona cuando era reprendida por sus pecados con el don de profecía. Pero si, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios declarando
que verdaderamente Dios está entre él. Después de escuchar lo que la señora White le relató, este hombre reconoció que realmente él estaba pecando, estaba violando el séptimo mandamiento. Y aunque estaba a unos 800 kilómetros de distancia, aquí habla de 500 millas, el Señor había revelado su condición y este hombre lloró, pidió perdón a su esposa, confesó su pecado y este hombre fue redimido porque Dios le había revelado lo que él estaba haciendo a la señora White. Y no me llamó la atención de que no lo expuso, sino simplemente le dio como la puntadita que él necesitaba para que se arrepintiera y confesara su pecado. Y de esta forma el ministerio profético de la hermana White quedó confirmado en este lugar y la fe de los hermanos fue fortalecida en que el Señor conducía a su pueblo con el don profético para que el pueblo tuviera un firme cimiento en la verdad. Eh, el pastor Urias Smith se une a la Reuben Herald durante la publicación del volumen tercero de la Reuben. Uriah Smith comenzó a observar el sábado. Cuenta de que él llegó a unirse a la oficina de la Reuben, en la que fue escritor y editor durante muchos años. Su primera producción publicada en este periódico fue un poema titulado La voz de advertencia del tiempo y la profecía, que apareció en el 17 de marzo de 1853. El pastor Smith primero oyó el mensaje del tercer ángel en una conferencia celebrada en Washington del 10 al 12 de septiembre de 1852. Al volver a casa en West Wilton, estudió cuidadosamente lo que había oído. Y esto es lo que nosotros debemos hacer hoy también. Cuando escuchamos algo, debemos ir a la palabra del Señor. Debemos ahondar, así como dice Pablo de los bereanos, ¿no? Y comenzó el pastor Smith a escudriñar la palabra y por sus propios medios en el estudio profundizó y encontró que el sábado realmente era el día del Señor y empezó a observarlo. Y aquí dice que su primer sábado que él guardó fue en diciembre, el primer sábado de diciembre del año 1852. Y él llegó a unirse en la oficina de la Reuben en Rochester, Nueva York, el 3 de mayo del año 1853, donde él y su hermana Annie trabajaron para su comida y su ropa. Ellos no se enriquecieron, ni tuvieron siquiera comodidades por recompensa de su trabajo. Solamente pedían escasamente lo de la comida y lo que tenían que vestir. Ellos tenían la oferta y el trabajo en una academia que les proveía $1,000 por año y una pensión, pero ellos decidieron más bien hacer el sacrificio para fortalecer y establecer la obra del tercer ángel en los primeros días de la predicación de este maravilloso mensaje que hasta el día de hoy nos ha alcanzado.
y que nosotros, amados, tenemos que terminar. Ellos predicaron el mensaje en poder del primero, segundo y tercer ángel. Hoy nosotros tenemos que cerrar la predicación en la obra final del primero, segundo y tercer ángel, pero nuestra obra especial es la del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel fue el que mostró la santidad de la ley de Dios. Les abrió la mente a la hora del juicio en referencia con la base y el fundamento del juicio, que es los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Y nosotros debemos hoy estar mostrando, cuando hoy el mundo cristiano está predicando un evangelio barato, un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio que distrae la mente hacia otras cosas que no es la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? Cristo es esa verdad. Y la verdad presente es donde está Cristo. Cristo en este momento está en el lugar santísimo y nuestra mente, nuestro ser debe estar dirigido hacia este lugar, acompañando en su obra a Cristo antes de que salga y pidiéndole que represente nuestras vidas. Anoche hablábamos con unos hermanos en la iglesia y algunos decían, no, qué miedo el juicio. Yo le decía, hermano, yo no entendía esto hasta que leí el capítulo del conflicto de los siglos titulado El juicio investigador. Y ahí dice que nosotros debemos pedirle al Señor que nos represente en su juicio antes de que salga y cada caso quede cerrado para vida o para perdición eterna. Y nosotros debemos hacer eso. Debemos pedirle al Señor antes de que se pronuncien las palabras, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía. Nosotros debemos pedirle a nuestro amado Salvador, a nuestro sumo pontífice que nos represente en su juicio. Debemos confesar nuestros pecados, debemos apartarnos del pecado, debemos pedir que nuestra vasija sea limpiada, purificada y que sea llena del poder del Espíritu Santo para que podamos, con el poder del cielo, dar el último mensaje de advertencia a este mundo, el último mensaje de misericordia, porque pronto, amados, pronto el último sermón habrá sido dado, la última invitación habrá sido elevada, la última oración. Y entonces yo pensaba cuando leía todo esto que nuestros hermanos pioneros hicieron, todos estos sacrificios para mantener el mensaje circulando en el mundo. Yo decía y recordaba lo que leí del Espíritu de Profecía, que muchos hermanos llegarán a decir, hermano, mire, ahora sí tengo el dinero, ahora sí voy a colocar mis recursos, ahora sí voy a dar generosamente para que hagamos una campaña, hagamos. Y los predicadores dirán, ya el tiempo se acabó, ya no podemos hacer la obra. Y tendremos que, tristemente, llegar a una conclusión. Nos perderemos con nuestro dinero porque no lo colocamos al servicio del Señor. Hoy es el día, amados hermanos. Hoy es el tiempo propicio para que nosotros hagamos esfuerzos, hagamos las inversiones para el reino de los cielos, hagamos tesoros en el cielo, no para esta tierra, porque todo esto se va a acabar, va a terminar, va a ser destruido. Y aquello que hemos atesorado será estopa. Así de que, amados, hoy hagamos conciencia de que las almas se están perdiendo y que nosotros podemos hacer mucho por ellos. Las hojas de otoño de las cuales habla la señora White son las que terminarán de hacer la obra cuando nosotros seamos cerradas nuestras bocas, perseguidos, y entonces quedará solamente
aquellos libritos, aquellas revistas, aquellas hojitas que nosotros esparcimos para que la palabra del Señor tenga poder en el corazón de las personas que llegarán a la entrega para el reino de los cielos a última hora. Este hermano pastor fue ordenado, el pastor Smith fue ordenado en el año de 1863 y comenzó a ejercer su ministerio, y durante esta obra que el pastor Smith, Urias Smith, hizo, eh, trabajó en diferentes lugares. Aquí habla que desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico trabajó en interés de la Riva General y cruzó su mensaje por diferentes lugares. Y también estuvo en Siria, donde contrajo una fiebre que la acompañó por muchos, muchos años. 50 años de labor incansable hizo el pastor Smith. Trabajó, publicó muchas obras, entre las cuales algunas conocemos hasta el día de hoy, como las profecías de Daniel y Apocalipsis, que han sido de gran bendición para nuestros días en la comprensión de la interpretación profética que Dios quiere que nosotros tengamos para que nuestros pies estén bien cimentados en una, así dice Jehová. También habla de otro libro que se publicó, Naturaleza y el destino, la naturaleza y el destino del hombre. También El santuario y los 2300 días, otra obra que se publicó, escrita por el pastor hermano Uriah Smith, fue La maravilla de las naciones. Otro libro, Espiritismo moderno. El primero de los tomos, dice acá, de estos tomos fue mayormente escrito entre las 9 de la noche y la medianoche, después de haber tenido un día de trabajo en la editorial. O sea, no fue que el pastor tuviera tiempo para, ni siquiera para, pienso yo, ni siquiera para su familia. Trabajaba incansablemente por la obra del Señor, y fueron noches de trasnocho, de oración, de incomodidades, de necesidades. Y finalmente, el pastor Smith entrega, como buen soldado del Señor, las botas el 6 de marzo del año 1903. Pero de él se puede decir, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14, sus obras le siguen, su trabajo sigue, su obra continúa. El pastor Smith está descansando, pero su obra no descansa, su trabajo no descansa. Hasta el día de hoy sigue siendo bendición para la iglesia. Y yo doy gracias al Señor porque estos hermanos, estos hombres de Dios, no escatimaron esfuerzos, fueron leales al deber, como dice la palabra profética, como la brújula al polo. Y la pregunta del millón para nosotros hoy: ¿qué estamos haciendo por la obra del Señor? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha confiado? Es hora de que nosotros entendamos que el tiempo para hacer la obra es demasiado corto. Tenemos que hacer grandes cosas en un tiempo demasiado corto. Y amados, hoy es el día propicio para que entremos
en el molde del Señor, que entendamos que la obra debe ser hecha y que si nosotros no la hacemos, el Señor la hará con otras personas. Pero nosotros no debemos rehusar, porque es el privilegio que hoy el cielo nos ha dado, el privilegio que el Señor quiere que nosotros tengamos de formar parte activa en esta obra, tanto hablada, predicada, como testimonio, como el dar recursos para que hoy las publicaciones viajen por todo el mundo. Y la invitación del Señor es a que nosotros formemos parte activa, ya no más estar calentando banca en las iglesias, ya no más estar siendo, como dijera la palabra del Señor, como dice, siendo perros mudos, sino que tengamos un testimonio vivo, que nos comprometamos hoy con la obra. Y yo quiero terminar, hace algunos días no lo leemos, de este libro maravilloso, Manuscritos Inéditos, tomo 1. Voy a volver a recordar lo que hemos repasado en el capítulo titulado La lluvia tardía, páginas 172 y 173. Si todos los que están ocupados de la palabra de Dios, atendiendo al pueblo, están dispuestos a limpiar su corazón de toda iniquidad y de toda contaminación, y acuden a Dios con un limpio propósito de corazón, como niñitos verán la salvación de Dios. Yo quiero que estas palabras sean hoy una realidad en mi vida, y se las estoy diciendo al Señor de corazón. Y si ustedes, mientras yo voy leyendo, quieren unirse a esta oración, repítanlas. Yo en las últimas predicaciones que he tenido, las he leído y les he pedido a los hermanos que si en su corazón está el comprometerse de esta manera con la obra del Señor, entonces que hagan suyas estas palabras. Sigue diciendo, Jesús caminará en medio de nosotros. Ahora tenemos las invitaciones de la misericordia a convertirnos en vaso de honra. Yo quiero decirle, Señor, esta mañana, Señor, yo quiero convertirme en ese vaso de honra. Y entonces es preciso que no que nos preocupe, que no es preciso que nos preocupemos de la lluvia tardía. Lo que tenemos que hacer es mantener la vasija limpia, preparada y dispuesta. Dígame al Señor, Señor, hoy quiero mantener mi vasija limpia, preparada y dispuesta para la recepción de la lluvia celestial y además seguir orando. Que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une al tercer ángel brille sobre mí. Dame, Señor, una parte en la obra. Permíteme que haga sonar el clarín. Concédeme ser colaborador de Jesucristo. Y dice la señora White, déjenme que les diga que buscando así a Dios, Él los dota continuamente dándoles su gracia. No tienen por qué preocuparse. No es preciso que crean que va a llegar un momento especial cuando han de ser crucificados. El tiempo de ser crucificados es ahora, precisamente ahora, cuando debemos dejar morir el yo. Cada día, cada hora ha de morir el yo, ha de crucificarse el yo, y entonces cuando llegue el momento en que de verdad sobrevenga al pueblo de Dios, perdón, cuando llegue el momento en que de verdad sobrevenga la prueba al pueblo de Dios, los brazos eternos nos rodearán. Los ángeles de Dios formarán un muro de fuego en torno a nosotros y nos librarán. La crucifixión del yo no tendrá ninguna efectividad entonces. Tiene que producirse antes de que se haya decidido el destino de las almas. Ahora,
precisamente debe crucificarse el yo. Cuando hay una misión que cumplir, cuando podemos hacer uso de todo talento recibido. Precisamente ahora hemos de vaciar y limpiar el vaso por completo de su impureza. Justamente ahora hemos de ser santificados para Dios. Esta es nuestra oración ahora mismo, nuestra obra ahora mismo. No hemos de guardar ningún momento especial para que se realice una obra maravillosa. Es hoy. Hoy me entrego a Dios. Yo sé que todos necesitamos entregarnos hoy al Señor. Y por eso les invito para que oremos y hagamos nuestras estas palabras. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque eres maravilloso, porque hoy guías a tu pueblo, porque hoy podemos recibir la bendición y el sacrificio de nuestros hermanos pioneros. Y Señor, hoy nos colocamos ante tu altar y queremos colocarnos como sacrificio vivo, santo, agradable para ti. Hoy queremos colocar nuestra vida y nuestros recursos en tus manos. Que hoy podamos sentir la voz de tu Espíritu Santo, indicándonos el deber que tenemos, el compromiso que tenemos en tu obra. Y queremos, Señor, que nuestras vidas sean santificadas, nuestras vasijas sean limpiadas para que sean llenas de la lluvia celestial, del poder del cielo que ha de trastornar a este mundo. En la última predicación de el llamado de la misericordia al arrepentimiento y también, Señor, que nuestras vidas sean santificadas por tu verdad. Anhelamos ver tu gloria, anhelamos ver tu rostro pronto cuando tú regreses para darnos la recompensa final. Señor, hoy entregamos a tu pueblo, nos entregamos en tus manos para que nos uses. Lo agradecemos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.